Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, siguen dos cosas que parecen contradictorias. Sigue muy baja la faena y siguen muy bajos los precios. La actualización del precio del novillo de febrero fue el último mes donde el precio de la hacienda logró seguir copiar la evolución de la inflación, del deterioro del valor del dinero, de toda esta cantidad de ajustes que hubo a partir de diciembre. Y ya venía de antes la inflación. Febrero fue el último mes, pero si nosotros actualizamos febrero, estamos pocos días o pocas semanas de febrero, está ahí nomás. Sin embargo, la actualización del valor del novillo de febrero acá da 2.100 pesos. Novillo que hoy vale 1.700 si se actualizara el valor de febrero. No estoy hablando del año pasado ni hace 2 años que fueron muchísimo más altos. Es decir, es evidente que el precio de la hacienda logró seguir en una primera etapa, al calor de la devaluación inicial tan fuerte del 10 de diciembre, logró seguir, motorizada por la exportación, no por el consumo, logró seguir la evolución general de los precios, alocada de la inflación tan fuerte que tuvimos, y en determinado momento, tal como se preveía, dijo, hasta acá llegué. Hasta acá llegué. Que era uno de los miedos que inicialmente, cuando se conoció el plan económico y se conoció la devaluación, vamos a hacer una devaluación inicial muy grande, que a último momento aparentemente el presidente Milei corrigió a mayor, sus asesores, o, sus consejeros, sus asesores le decían, bueno, hasta acá llegamos con la devaluación inicial, nos vamos a hacerla más alta para que dure más tiempo y tengamos más margen. Ese margen, cuando se conoció la magnitud de la devaluación y se empezó a ver, o a vislumbrar, o a proyectar cuál iba a ser la inflación en los meses posteriores, se dijo algo que se dijo en diciembre y que tiene plena vigencia hoy. La devaluación se quedó corta para corregir todo el atraso cambiario que venía de la época de Masita y todo lo demás, y el atraso cambiario que se iba a registrar como consecuencia de que el tipo de cambio se iba a ajustar 2% con meses de 25, de 20, de 15, 18, 13, lo que fuera, todo eso se lo comió. Entonces ese factor, que era el driver del mercado, el factor más dinámico en la formación de los precios, ya no era el consumo, y no era tampoco la oferta, porque curiosamente la oferta, si queríamos una caída de la oferta, mayor caída que la que tenemos ahora, en números redondos, marzo y abril estuvieron en el orden del 15 al 20% por debajo del año pasado. Dice, bueno, pero el año pasado fue el año de seca, una caída muy importante que supera todo lo esperado. Ya estamos vislumbrando los datos de abril. Abril, lo que estamos viendo, faena en términos absolutos, el año pasado se faenó en mayo. Mayo que está terminando. Lo que estamos viendo por la faena diaria que nos anticipa Senasa, que nos permite cerrar el mes, que en mayo se va a haber faenado 1.100.000 cabezas. El año pasado para mayo faenamos 1.300.000. O sea que si queríamos una caída de la faena suficiente para compensar el problema que hay del lado del consumo, el problema del tipo de cambio, el atraso en el cambio y todo lo demás del lado de la oferta ya se produjo. Más que esto no podemos pedir. Vemos, para que hagamos una idea, lo que estamos viendo de la faena de mayo, valores diarios a nivel nacional, que estamos aproximadamente en el orden de las 50.000 cabezas diarias en lo que va de mayo. En mayo del año pasado estábamos en 63.000 cabezas diarias. Estamos en el pico de la liquidación causada por la seca. Si vemos la faena por categorías, vemos que se está manteniendo, inclusive aumenta ligeramente la faena de vacas. Estamos en 12.700 vacas diarias. El año pasado a esta altura del año estamos en 15.300.
Con respecto al año pasado y con respecto a los meses previos, cae la faena de novillos. Estamos en 12.300, el año pasado, a esta altura del año, estamos en 15.000. Era un adelantamiento en la faena de los machos, que eso se iba a pinchar seguro y se pinchó. Lo que es sorprendente a esta altura es la caída que viene semana a semana cayendo la oferta a la faena de novillitos. Estamos en 10.000 novillitos diarios, cuando a esta altura del año pasado estamos en 13.800. Novillitos está cayendo. Con respecto, y eso habla también de la firmeza relativa del precio de novillitos livianos de consumo. Bueno, novillitos se están matando algo más de 10.000 diarios, cuando el año pasado a esta altura estábamos en 13.000. Y en los meses previos también estábamos, en los meses previos de este año, en principio estábamos en 13.000. Y por último, vaquillonas, que preocupa por el nivel que tiene, pero ha empezado a bajar también. Ha empezado a bajar la oferta de la hacienda liviana de consumo. Ahora, vuelvo a repetir, hoy estamos matando alrededor de 50.000 animales por día, cuando el año pasado, a esta misma altura, estábamos en 62.000. Y en un año normal, yo digo años normales, porque hubo 2 años, el 21 y el 22, no el 20, el 20 fue de la pandemia, no podemos comparar justo contra el periodo de pandemia, hubo todo tipo de perturbaciones en la comercialización, en la faena, en el transporte y demás. Pero con respecto al 21 y 22, que tenía un stock parecido al actual, una oferta ganadera de equilibrio, que no estábamos en liquidación ni en retención, la faena actual todavía es alta para lo que podríamos esperar de un año normal. O sea, la liquidación, expresada fundamentalmente por el porcentaje de hembras en la faena, por la cantidad de vacas que estamos faenando y por la cantidad de vaquillonas que estamos faenando, estamos todavía como en la cola de un proceso de liquidación que no termina. A esta altura del año, pensábamos que íbamos a estar en un proceso de retención, que ya las expectativas... Volvemos a repetir algo que dijimos en otro momento. Para que haya un proceso de retención, tiene que haber precios y rentabilidad que están a la baja, todavía en niveles razonables, pero a la baja claramente con respecto al año pasado y con respecto a hace 2 años no digamos nada. Estuvimos tocando los máximos históricos de precios y de rentabilidad. La rentabilidad en caída, que no se sabe cuál es el final, en términos reales el precio de la hacienda hace 3 meses que está bajando. El clima tiene que acompañar, el clima está acompañando a la mayor parte del país. Y el tercero, ¿qué es? El tercer factor, buenos precios, clima, y el tercer factor, que es un horizonte político institucional relativamente despejado, que sepamos qué es lo que va a pasar, no sabemos. El grado de incertidumbre es todavía muy alto. Esta es una de las razones por las cuales todos nos preguntamos, pero pues, mucha gente se pregunta por qué no empieza un proceso de inversión masiva si han cambiado las condiciones, porque hay mucho escepticismo, y yo diría, en algunos sectores hasta cierto desencanto de las cosas como se va a plantear, porque ya vamos camino de 6 meses de la nueva administración. La pieza maestra en todo esto, faena son bajas, no sería raro, la pieza maestra es el tipo de cambio. Si pedíamos una caída en la faena, que todavía la faena ha caído, pero no ha caído lo suficiente en función de que nosotros tenemos un stock que es 1,5 millones de cabezas inferior, y que el flujo, sobre todo el flujo de ese stock, ahora va a entrar en escena, hubo una camada de terneros y terneras que es por lo menos 600.000 cabezas inferior a la pasada. O sea, la faena baja, la faena es muy importante con respecto al año de la liquidación, de la seca, pero todavía es más alta que un año normal. Un año normal no liquidamos ni retenemos. O sea que estamos en una cola de un proceso de retención. Lo cual, ahora viendo los primeros resultados de los tactos, que son buenos o muy buenos. Y recuerden que tenemos una tendencia muy consistente que ya lleva varios años en que viene mejorando la tasa de marcación a nivel nacional de una manera muy considerable. Yo diría 7, 8, 9 puntos con respecto a 20 años atrás, pero se ha acelerado en los últimos años. Y en el año de la seca, que fue el año pasado, aún en condiciones extremadamente adversas, el porcentaje, que lo medimos así, porcentaje de terneros en relación a las vacas, fue igualmente muy alto, fue apenas por debajo de un año normal. Entonces decimos, este año, ya con los primeros tactos y lo que están demostrando es lo que esperábamos. En un año normal, los porcentajes de preñez iban a subir, iban a recuperar los 5, 7, 8, 9 puntos que habían perdido el año anterior. Ahora,
Entonces uno dice, ¿vamos a volver a tener los terneros? No, probablemente no tengamos el número de terneros, el récord que tocamos hace 2 años, un destete de 15 millones y medio de terneros, básicamente porque tenemos 600.000 vacas menos. Y no sabemos si por la faena de vaca que estamos teniendo, no sería raro que cuando volviéramos a medir la cantidad de vacas a fin de año, estamos lejos, no estamos tan lejos, faltan 6 meses, faltan 7 meses. La faena acumulada de los 5 primeros meses del año de vacas, en relación al stock de vacas con que iniciamos el ejercicio, está por arriba de los niveles de equilibrio. Y Vaquillonas, 3/4 es lo mismo. Vaquillonas es muy preocupante. Vaquillonas nunca le damos pelota y resulta, en Estados Unidos hacen todo, ellos consideran que es la válvula donde se decide si un animal va a faena o va a reproducción, va a engrosar el plantel de cría, vamos a tener más terneros los años próximos. Miran con lupa ese indicador que en general en la Argentina no le hacemos caso y resulta que la faena, la tasa de extracción por categoría, stock de vaquillonas, cuando empieza el ejercicio, 31 de diciembre, 1 de enero, ¿cuántas vaquillonas estamos matando? Seguimos matando, bajó, especialmente estas últimas semanas, pero seguimos matando vaquillonas por arriba del nivel, llamamos de equilibrio. Es más fácil determinar el nivel de vacas, la tasa de extracción de equilibrio de vacas, cuántas vacas podemos faenar en relación al stock de vacas que tenemos, está en el orden del 10,5%. El año pasado estuvo en el 13%, por eso nos comimos 600.000 vacas. Sobregiramos la cuenta de vacas. Lo que estamos viendo es que este año ha bajado, pero todavía está en un nivel alto. ¿Por qué? No porque los tactos han sido muy malos y está saliendo mucha vaca, como el año pasado, sino probablemente porque no hay un proceso de retención en marcha. ¿Qué pasa con el factor más dinámico a esta altura, que es el tipo de cambio? El gobierno ya está claramente establecido que va a sostener este tipo de cambio con este crawling peg hasta fin de año. Esa es la intención del gobierno. En estos días hemos empezado a tener algo que habíamos anticipado que podía pasar, que es que empieza a correrse, pese a que todo está dado para que el tipo de cambio se mantenga en términos reales o inclusive retroceda fuertemente, como lo fue en los últimos 3 o 4 meses, para que haya, a partir de un determinado nivel bajo, el tipo de cambio paralelo blue empezó a subir. Pese a que ustedes recuerden que el 20% de las exportaciones se liquidan a través de tipos de cambio financiero que son primos hermanos del blue. ¿Esto qué significa? Que si sube la brecha, si sube el blue y sube el contado con liquidación, el dólar bolsa, mejora el blend, no a un nivel, porque solamente el 20% se liquida por esa manera, pero mejora el tipo de cambio que recibe la industria, que está claramente atrasado. La industria exportadora en el mes de mayo faenó menos, en abril también, y los datos que tenemos de exportación de abril dan por primera vez en muchos meses una caída. Cuando decimos que la exportación está perdiendo plata, que nuestro tipo de cambio dejó de ser competitivo, que no está ya ese efecto que tuvo especialmente en los últimos meses del año pasado, a lo largo del año pasado, que un tipo de cambio paralelo blue muy alto tenía finalmente un efecto sobre el poder de compra de muchos compradores, no de todos, pero de muchos sectores de la industria, eso desapareció. ¿Qué dice ahora el gobierno? Bueno, no esperen nada del tipo de cambio porque lo vamos a sostener, es una pieza maestra, ahora que estamos obteniendo resultados, que pensamos que la inflación va a bajar al 5, después va a bajar al 3, hay muchos economistas, llamados econochantas, como se llama ahora, que le dicen que probablemente que la inflación hay tantos reclamos acumulados y hay tantos ajustes todavía por hacerse de precios relativos, que no es raro que habría un piso de 3%, 4% que va a ser muy difícil perforar. Ahora, estamos en un periodo de liquidación muy alta de divisas que en algún momento se termina y si en algún momento el mercado piensa que el tipo de cambio ya retrocedió en términos reales lo suficiente, el mercado empieza a jugar a favor, lamentablemente es así, lo ha hecho muchas veces, a favor de una depreciación mayor, de un salto cambiario. Ahí se tiraría por la borda gran parte del programa inflacionario, por eso el gobierno no lo quiere hacer. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. La faena sigue baja, pero es evidente en estos últimos días que se está recuperando en el margen, se está recuperando y está pasando un proceso que era previsible, que con la pérdida de competitividad de la industria y con los negocios con China que cierran muy mal, no es que cierran mal, no cierran, y con una industria que su gran mayoría está en rojo, algunos con rojo moderado, otros con rojo más importante,
la actividad de la industria exportadora y los embarques iba a bajar. En abril los embarques bajaron a 67.000 toneladas, cuando los meses previos estaban promediando los 78, 77, 78.000 toneladas. Una caída importante. Alguien puede decir, bueno, pero es también en gran medida porque se retiró, porque el negocio con China no cierra, pero también porque Israel bajó la actividad por el tema de que los rabinos se retiraron, están volviendo ahora. Están volviendo ahora. No es tan fluido ni tan fácil renegociar los contratos con los rabinos porque el momento en Israel es muy malo, porque la industria argentina necesita sostener los valores de los últimos contratos. Argentina siempre obtiene un precio diferencial con respecto a Uruguay, con respecto a Paraguay o Brasil. Pero digamos que lo que va a cambiar el escenario en las próximas semanas es que si se llega paulatinamente, como estamos viendo, que están viniendo las cuadrillas de rabinos, que se está recuperando el volumen que esto se va a afianzar especialmente en la primera quincena de junio. Está algo atrasado. Hay mucha gente que está produciendo ya Israel con precios todavía en negociación. Pero digamos, los primeros datos que estamos viendo es que si la faena algo está recuperándose en estas últimas semanas y en el último mes cayeron las exportaciones, la combinación de ambas cosas da que el consumo aparente, en vez de ser del 42-43 kilos como llegaba a ser en un momento, sigue siendo muy malo, 44-45 kilos, pero subió un par de kilos. Subió un par de kilos. No es que el mercado interno esté mejor y hay que vender al mercado interno. Es que el consumo aparente aumenta porque las exportaciones están cayendo y la faena algo en estas últimas semanas parece que estuviera recuperando. Parecería que gran parte de todos estos problemas de comercialización que tuvimos básicamente por las lluvias en los últimos 2 meses y lo que va de mayo, se está recuperando ahora, que está apareciendo Hacienda, especialmente en el caso de las vacas. Está todo atrasado, está atrasada la vacunación contra la lactosa, está atrasado los tactos, todo eso hace un corrimiento que casi lo más lógico sería que vamos a tener un mes de junio de faenas recuperadas con respecto a los bajísimos niveles de los meses previos. Pero atento, el gobierno dice, voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance por sostener. Esto es una clave de la política, hay un ancla cambiaria, hay un tipo de cambio ahora que estamos teniendo resultados con la inflación, es el 2% hasta fin de año. Lo de fin de año es por sacarse las preguntas de encima, es por sacarse a los cargosos de encima. Puede ser fin de año o puede ser el año que viene. El gobierno no está en condiciones de levantar el cepo y de hacer jugar libremente la oferta y la demanda de dólares, porque el dólar, y lo saben, tiene que tomarlo el Banco Central con un poder de fuego mucho mayor que el actual. Y además, el dólar puede experimentar un salto si se liberaran todas las variables, si se liberara el mercado cambiario, que tiraría, vuelvo a repetir, arruinaría todo lo que ellos consideran que se está obteniendo un resultado, pese a una recesión extraordinaria, una caída de los ingresos de la población importantísima y de la actividad económica en el orden del 25, 30, 40%, con relación al año pasado, que ya tampoco era demasiado floreciente. Entonces, en este momento no van a abandonar. Y esa es la pieza maestra. El tipo de cambio, en términos reales, declinante. En el mercado de invernada también está pasando que si uno mira la cantidad de terneros, datos de Senasa, la cantidad de terneros salidos en enero, febrero, marzo y abril, acumulados, mes contra el mes del año pasado. El año pasado estaba saliendo mucha hacienda por la seca. Este año estuvo saliendo consistentemente un 20% menos de hacienda que el año pasado, mes a mes. En mayo sucede otra cosa. Los números que tenemos acumulados es que el número de terneros comercializados este mes probablemente sobrepasa el 1.500.000, 1.600.000, o sea, bien arriba, inclusive del año pasado que estábamos en el año de la seca. O sea, todo este efecto acumulado de dificultades para comercializar, corte de caminos y demás, algún problema con la vacunación y demás, es lo que está trayendo que haya una oferta acumulada, un mercado de invernada. Siempre lo decimos, el criador en una primera etapa parecía que salía ganancioso de todas estas medidas el 10 de diciembre, y hoy lo que estamos viendo es un retroceso muy fuerte del precio del ternero y un ¿cuánto? 25-27% con respecto a los picos de hace 2 años, y un retroceso más fuerte todavía en el precio de la vaca conservada en manufactura. Eso es más explicable porque es la combinación de atraso cambiario y precios de China muy bajos, y si alguna tendencia existe es a la baja. El mercado internacional arrancó el año muy bien.
Hay gente que dice, cuidado con comparar el mercado internacional, porque si comparamos con respecto al año pasado, entre fin de febrero y marzo, Brasil estuvo fuera del mercado chino por ese caso espontáneo, caso muy particular, aislado de BCE, de vaca loca. Entonces estamos comparando los volúmenes que se están comercializando en estos 4 primeros meses del año, computando los 4 países del Mercosur más Australia más Australia y Estados Unidos, que estamos hablando del 70% del mercado internacional. Importantes ahí se quedan la India afuera y que no formador de precios y Nueva Zelanda. Es decir, estos 6 grandes, los 6 líderes del comercio internacional, vemos y han exportado en los 4 primeros meses del año 20% más que el año pasado. Los volúmenes son importantes. El mercado chino, ahora se conocen las importaciones de abril, 224.000 toneladas. Es mejor que el año pasado, pero está en baja con respecto a las 300.000 que importó en enero. Los 300.000 de enero fueron un hongo atómico. No se sabe de dónde salió que China tenga la capacidad para comprar en un solo mes 300.000 toneladas. No se podía tomar como tendencia. Pero el acumulado de China, ya despejando 4 meses, da 1 millón de toneladas redondo, que es un 22% más que el año pasado. China sigue con la tónica de los meses anteriores. Volúmenes extraordinarios, precios muy bajos. Por eso, repetimos algo que nos hemos cansado de decir y que se lo macheteamos a un broker uruguayo, que ya ni me acuerdo quién me lo dijo, que dijo, esta es una crisis, lo dijo hace 2 años, es una crisis más de precios que de volúmenes. Y efectivamente los volúmenes en el comercio internacional de carne, China está importando grandes volúmenes. Estados Unidos está en un ciclo de importación muy fuerte que recién empieza, que se va a seguir acentuando en lo que resta del año. Como dicen muchos analistas, cuidado que Estados Unidos va a ser una oportunidad no solo para la carne en manufactura, para los trimmings, para los delanteros, para los cortes de la rueda, sino también para cortes intermedios, sino pero también inclusive para cortes finos, porque en Estados Unidos va a faltar de todo. Estados Unidos va a tener una caída extraordinaria de producción en menos de 2 años que todavía no terminó de expresarse. Los precios de Estados Unidos de importación son muy altos, ahora se han tomado un respiro en estas últimas semanas. Pero digamos, China importando grandes volúmenes a bajos precios, Estados Unidos importando grandes volúmenes, segundo importador mundial, altos precios. A precios que a dólares corrientes son los más altos en 20 años. Los americanos también tienen una depreciación de la moneda. Cuando uno lo pone en moneda constante, todavía estamos debajo de los picos máximos del ciclo anterior, que creo que fueron en el 2014. Pero estamos en presencia de un mercado internacional que arrancó desde el punto de vista de la SINPO muy bien, en China en volúmenes, muy bien en Estados Unidos en volúmenes y en precios, acompañando al resto. Y del lado de la Expo, con un jugador excluyente en estos últimos años, que parecería que está mesetándose, que es Brasil. Brasil exportó en el mes de abril 208.000 toneladas, solo 400 toneladas debajo del récord histórico para un mes, que era 208.400. O sea que Brasil en este momento está rozando los récords históricos. Brasil está en un proceso de liquidación de existencias que va a haber que seguirlo, porque esto lo hemos comentado en una otra oportunidad. Nuestro analista favorito del mercado internacional, Simon Kilte, que es un australiano que tiene muchas millas recorridas, se conoce especialmente el mercado asiático, especialmente el mercado chino, por eso es conocido. Kilte dice que en los próximos años se van a emparejar, van a coordinar las fases de retención que en algún momento se va a dar en Estados Unidos, en Australia, en Argentina y en Brasil. Que cuando eso suceda, que él dice que va a suceder a partir del año 2025, por un periodo relativamente largo, él habla hasta el 2030, los precios de la carne a nivel mundial, que él dice que están brutalmente subvaluados, los precios de la carne a nivel internacional. Que dicho sea de paso, por si alguien no tiene idea de qué estamos hablando, el precio internacional de la carne, FOB, promedio de los 6 países que estoy hablando, de $5.800, $6.000 la tonelada. Estoy hablando de entre $5.80, $6 el kilo. Esa fantasía que se tiene, que toda la red está compuesta de lomos, de ojos de bife y demás, y hay muchísimas partes de la red que valen mucho menos que el promedio. Hay muchísimos exportadores, ahora se está viendo con China. ¿Por qué China sigue
comprando carne a volúmenes crecientes a precios cada vez más bajos, porque hay una parte del mundo que está en condiciones, porque sus costos son más bajos o porque está dispuesto a perder dinero, que no es el caso, por ejemplo, de la industria argentina, la industria, la industria uruguaya, que necesita desesperadamente buscar otros mercados porque los mercados de China, así como está y con la baja de valores de estos últimos meses de China, los números no cierran. Pero China continuamente habilita nuevos países, continuamente habilita. Hoy veíamos los números de importación de China de Bolivia. Bolivia está metiendo entre 9.000 y 10.000 toneladas por mes en China, por mes. Bolivia, nadie lo tenía en el radar. Ahora vamos a mirar con mucha atención lo que suceda con Colombia. Pero quiero decir, el mercado internacional desde el punto de vista de los importadores muy bien, Brasil desde el punto de vista de los exportadores muy bien, porque Brasil está con volúmenes récord, Australia con volúmenes récord. Australia está en los primeros 4 meses del año, si bien digo, está un 38% arriba del año. Australia es un gran exportador arriba del 1.000.000 de toneladas, es uno de los grandes exportadores. Estuvo siempre en el podio en estos últimos años por la seca, disponía de menos carne, retrocedió, ahora está avanzando de vuelta. Las Expo de Australia a Estados Unidos, 81% arriba. Y en estas últimas semanas, comparando con el año pasado, cerca del 100% arriba, son magnitudes extraordinarias. Ellos sí pueden aprovechar porque tienen un volumen, una cuota muy voluminosa, libre de derechos, pueden entrar, lo mismo en Nueva Zelanda, pueden entrar al mercado americano, dejan algún hueco en el mercado chino. En realidad todo esto, la cantidad de carne que hay es un poco mayor, pero estaríamos en presencia aparentemente, vamos a ver si esto se confirma en los próximos meses, en que este va a ser un año, desde el punto de vista internacional, con una mejora importante en los volúmenes, que ya está a la vista, pues ya tenemos casi 5 meses adentro, y con una mejora que la estamos esperando en los precios internacionales de la carne, que siguen muy deprimidos. El mercado que va a pagar y está pagando mejores valores, que es Estados Unidos, nosotros lamentablemente tenemos solamente una cuota de 20.000 toneladas, el resto tenemos que pagar en aranceles elevados para entrar. ¿Qué es lo que está haciendo Brasil? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que está pensando Uruguay? Uruguay está acelerando el cumplimiento de la cuota, que también es de 20.000 toneladas, porque piensa que una vez que lo termina, aún pagando arancel del 26%, la diferencia de precios internos entre Uruguay y Estados Unidos es tan grande que van a cerrar los negocios. Además, siempre recordando que China está pagando, por mercaderías muy similares, está pagando valores mucho más bajos. Amigos del Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.